Antes del comienzo de la propagación del Daihonson en 1999, ¿conocíamos realmente las enseñanzas de Nichiren Daishonin? No, la respuesta es claramente no. ¿Por qué digo esto? Porque hubo dos transmisiones de su enseñanza. Una provisional, que en japonés se dice Shakumon, a los 6 sacerdotes principales en 1982, cuando ya estaban en su lecho de muerte, donde les dijo además que se mantuvieran unidos, que no se separaran. Y otra, la transmisión esencial, Honmon, a Nichimoku Shonin, ese mismo día en ese mismo lugar. Esto en realidad enseña que Nichiren Daishonin en su vida se vio en una situación tan complicada, con persecuciones continuas de todo el statu quo, del shogunato de Kamakura, de, es decir, todo el poder político, más todos los sacerdotes de alto nivel de las escuelas más importantes de esa época en Japón, de las escuelas budistas más importantes, lo que lo llevaron a pasar situaciones horrendas, verdaderamente, de exilio en lugares inhumanos, y a comprender, cuando ya volvió del exilio y nuevamente intentó que su enseñanza fuera aceptada por el gobierno y fue rechazada nuevamente, comprendió que no era ese el momento de la transmisión de la enseñanza esencial. Es decir, en las 3 etapas que se mencionan de la transmisión de la enseñanza en el budismo, que son la era de la ley correcta, la era de la ley de la apariencia o de la imagen y la era de la ley final, se suponía que ya la era de la ley final debería haber comenzado en la época de Nichiren Daishonin. Pero Nichiren Daishonin pospuso este comienzo por 720 años hacia el futuro, con la comprensión profunda de algo que no es una simple metáfora o analogía que aparece en el Sutra del Loto, en el capítulo 16, que es la parábola del buen médico y sus hijos. A través de profundizar conscientemente en ese texto, donde se habla de un médico que tiene hijos que enloquecen al tomar un veneno, y él les prepara una buena medicina, pero ellos en su estado se niegan a beberla. Entonces, para impulsarlos a hacerle caso, se hace pasar por muerto el padre, manda un mensajero que en realidad es él mismo, solo que en su locura no lo reconocen los hijos, y algunos aceptan la buena medicina y la mayoría no. Esto fue comprendido por Nichiren Daishonin como que su función era la del padre compasivo y que tenía que preparar esa buena medicina, pero que él no iba a poder entregarla porque el único que la comprendía y la aceptaba dentro de sus discípulos directos fue Nichimoku Shonin.
Entonces, en el Daihonson mismo, que es la buena medicina, y en el Gojo Kanshin Honsonjo, escribió que el mensajero, que sería el Bodhisattva Yogyo, en el futuro se encargaría de la propagación de esta buena medicina. Lo que ocurrió entonces es lo siguiente. En 1274, que para los cálculos hechos por la escuela Honmon Shoshu todavía se está dentro del periodo de la ley correcta, Nichiren Daishonin inscribe el Daihonson en papel. Existe durante ese periodo muy dificultoso para Japón, con rebeliones internas y con invasiones de los mongoles, rechazadas en un principio, una inestabilidad tan grande que Nichiren Daishonin comprende que tiene que tallar en madera el Daihonson, cosa que realiza, y en 1279, el 12 de octubre, hace la apertura de los ojos del Honin-myo Daihonson, el objeto de veneración de la verdadera causa original para la era de la ley final. Y se lo entrega a Nichimoku Shonin para que él lo preserve, lo oculte, con su familia como garantía de protección, la familia Onodera, una familia samurái, hasta que fuese el momento de la propagación. Un dato importante es que el emperador debía aceptar la enseñanza, y esto ocurre verdaderamente cuando el emperador legítimo de Japón, que no es el emperador de facto, de hecho, sino la persona que conocemos como Nichirio Daishonin, con el título Yogyo-in como emperador, acepta obviamente hacerse cargo de la propagación del Daihonson. Él es el que encuentra el baúl donde estaba guardado el Daihonson, junto con textos como el Eisen Fudokan Kenki y el Kanjin Honsonjo, porque él es descendiente no solamente de la línea imperial del sur, la línea legítima, sino también de Nichimoku Shonin, es decir, que su familia es la familia Onodera que protegió el Daihonson durante esos 720 años. Y si bien lo encontró antes del tiempo de la propagación y lo entronizó antes en el templo que se preparó para eso, efectivamente el templo Honmonji, no comenzó la propagación hasta siguiendo exactamente lo que Nichiren Daishonin había predicho, hasta el 12 de octubre de 1999. Recién a partir de ese momento, respondiendo a la pregunta que hice cuando comencé esta grabación, es que nosotros, gracias a la acción de Nichirio Daishonin de concluir con la misión que Nichiren Daishonin había trasladado al Bodhisattva Yogyo, al mensajero de la parábola, de comenzar la propagación del Daihonson, que nosotros comenzamos a aprender verdaderamente la enseñanza de Nichiren Daishonin, la enseñanza esencial. Porque ¿qué había pasado con la enseñanza provisional? La enseñanza provisional se perdió. Los 6 sacerdotes principales no se mantuvieron unidos. Al contrario, se enfrentaron entre sí. Eso llevó a un pandemonium de diferentes templos enfrentados que al final dieron lugar a diferentes escuelas
llamadas Nichiren cada una, de diferente manera y con diferente enseñanza, hasta el punto de que los sacerdotes decidieron que las enseñanzas de la tradición Tiantai, de la escuela Tendai en Japón, era la enseñanza que Nichiren Daishonin había transmitido. Y no es así. No es la enseñanza de Tiantai lo que Nichiren Daishonin transmitió. La enseñanza teórica de Tiantai es un verdadero hito en la historia del budismo, pero para la práctica y para comprender profundamente qué es lo que debemos creer en esta era de la ley final, no es la enseñanza correcta. Y por cuestiones históricas, donde la escuela Tendai en el periodo Muromachi se hace muy poderosa en Japón y domina las escuelas Nichiren, da como resultado que ninguna de las líneas que conocemos en la actualidad como escuelas Nichiren, llámese Soka Gakkai, Nichiren Shu, Nichiren Shoshu, Kenpon Hokeshu o como sean, cualquiera de las que existen, ninguna de ellas es otra cosa más que la propia enseñanza de Tiantai con el agregado de la práctica del Daimoku, hecho de una manera que Nichiren Daishonin no es la que había determinado, y que es la repetición continua del Daimoku, que se llama Shodai en la escuela Nichiren Shoshu. Esta repetición continua lo que lleva a imaginar es como si uno estuviera llamando y llamando y llamando al Padre compasivo de la parábola, y ese Padre compasivo no aparece, no responde. Y sin embargo, a partir de 1999, cuando el Daihonson es propagado y todas las personas pueden tener acceso directo a la enseñanza y al objeto de veneración, el Honmon Daimoku, es decir, el Daimoku tal como debe ser recitado, invocado, cantado, fue transmitido por Nichiren Daishonin siguiendo estrictamente la enseñanza de Nichiren Daishonin sobre los trazos realizados en los caracteres del Daimoku en el Daihonson, donde Na es largo, Nu es largo, Myo es largo, Ho no tiene ninguna extensión, así que se mantiene corto, Eren es largo, Ge tiene una mínima extensión pero muy cortita, y Kyo es largo. Entonces, la estructura del Honmon Daimoku tiene que seguir esos ritmos necesariamente, esos ritmos de largos y cortos. Y luego, 3 veces se invoca fuertemente un Nam muy pequeño, muy corto, que se encabalga con el Myo largo y sigue igual que en la primera invocación. Los ritmos 3 veces, que son para los demás, porque la primera es para que los 4 mundos nobles inscriptos en el Daihonson, donde no están los 6 mundos inferiores, se fusionen con los propios nuestros y despierten, eleven nuestro estado de vida. Los siguientes 3 Daimoku son para compartir ese estado de vida elevado con los demás. Esa práctica es la que se llama Jigyo Keta, práctica para uno y práctica para los demás. Si antes del 12 de octubre de 1999 concretamente no conocíamos realmente la enseñanza de Nichiren Daishonin, si no debemos aceptar en absoluto lo que enseñan las escuelas provisionales Nichiren por ser verdaderamente líneas relacionadas con la escuela Tendai y no con la enseñanza de Nichiren Daishonin,
Lo que debemos hacer si verdaderamente queremos despertar a la enseñanza de Nichiren Daishonin es lo que Nichiren Daishonin, que es el Nyorai, es decir, el Honbutsu, el Buda original, manifestado, Rai es la manifestación, eso es Nyorai, en la actualidad, para poder transmitir la enseñanza de quien fue el Nyorai en su momento, Nichiren Daishonin, que además vive, su vida está en el Honin Myo Dai Honson, transferida desde él mismo, es decir, que no ha manifestado vida como otro ser humano, sino que su energía vital está transferida al propio Honin Myo Dai Honson. La realización del Honmon Daimoku y del Gongyo, llamado Kinraku por Nichiren Daishonin, es decir, práctica para la felicidad, en una estructura diferente a la que enseñan las escuelas provisionales Nichiren, es la práctica que debemos realizar para la era de la ley final, que comenzó en 1999 y siempre se usa esa expresión que durará 10.000 años y más, para decir que va a ser para siempre, que ya esa ley sin precedentes, que nunca antes había sido enseñada, así lo manifiesta Nichiren Daishonin en el Daihonson mismo y en el Kanjin Honsonjo, esa ley sin precedentes es la última, y no va a haber otro dharma, otra enseñanza, otra ley. No va a aparecer otra Buda que enseñe algo diferente. Esto es lo que vamos a tener de acá en más desde el año 99 en adelante para transformar nuestras vidas, cambiar de raíz nuestro karma y de esa manera poder cambiar de raíz el karma del mundo, al que nosotros llamamos mundo mandala. Mandala por tener los 10 mundos o 10 estados de la vida manifiestos, donde los 6 inferiores dominan a los superiores, y por esa razón vivimos en este estado de convulsión, de sufrimiento extremo, de pérdida del camino, donde no sabemos para dónde ir realmente, porque la desintegración de la humanidad como tal ha llevado al mundo a una posible desintegración real. Entonces la cura, la buena medicina para esta situación tan grave, enormemente grave, es la práctica del Honmon Daimoku ante el Daihonson y la práctica del Kinraku ante el Daihonson, y transmitir a toda aquella persona que uno pueda transmitirle esta enseñanza, para que cada uno podamos individualmente hacer nuestra transformación, y con el solo hecho de hacer nuestra transformación individual, estamos, por unión de sujeto y medio ambiente, realizando la transformación del ambiente en que vivimos. No me extiendo más, esto era para aclarar el punto fundamental, que es: nunca conocimos antes la verdadera enseñanza de Nichiren Daishonin. Las escuelas llamadas provisionales, las escuelas Nichiren, son verdaderamente enseñanzas Tiantai y no corresponden a la enseñanza provisional siquiera de Nichiren Daishonin. Y la única enseñanza que dejó Nichiren Daishonin para la era de la ley final es la que incluye al mensajero, es decir, a Nichiren Daishonin como el Nyorai, a el Daihonson como único objeto de veneración para esta era, y a el Honmon Daimoku y el Kinraku como medios de práctica para conectar con el Daihonson y transformar nuestra vida de raíz.